nueva Biblioteca del Niño Mexicano. La Revolución Constitucionalista, por Tania Carreño King. Señores, tengan presente que el día 9 de febrero, Mondragón y Félix Díaz se alzaron contra Madero. El periódico de ese día, 23 de febrero de 1913, se vendió más rápido de lo habitual. La noticia que subrayaban los encabezados y gritaban los voceadores causó escalofríos a más de uno. Don Francisco Madero y don José María Pino Suárez fueron muertos a balazos anoche por las calles de Lecumberri. La Ciudad de México aún olía a pólvora y a muerte, a pesar de que tenían 3 días determinados el ruidoso bombardeo, las explosiones, las ráfagas de metrallas, los balazos y los gritos de los soldados que se confundían entre quienes estaban en favor del gobierno y los que lo atacaban. La conspiración había surgido dentro del ejército y fue el mismo general que Madero eligió para defender la plaza, Victoriano Huerta, quien terminó por unirse a los rebeldes y encabezar el golpe de Estado. El presidente y el vicepresidente fueron hechos prisioneros en el Palacio Nacional. Se les obligó a presentar su renuncia y para aparentar que las cosas se hacían legalmente, los conspiradores armaron la siguiente farsa. Reunieron al Congreso para aceptar las renuncias y nombrar presidente a Pedro Lascurain, cuyo único acto de gobierno, en los 45 minutos que duró su presidencia, fue designar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Como lo habían planeado, la renuncia de Madero y Pino Suárez dejó el paso libre a Huerta para asumir, como lo mandaba la Constitución, la presidencia del país. Esto sucedió el 19 de febrero de 1913. Mientras tanto, Madero y Pino Suárez permanecieron presos en el Palacio Nacional, hasta el día en que decidieron trasladarlos a la penitenciaría de Lecumberri y asesinarlos en el camino. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, Huerta mandó asesinar a Madero y Pino Suárez. A pesar de que a esas alturas Madero ya no contaba con la simpatía de muchos de sus antiguos aliados revolucionarios, la noticia del golpe de Estado y de su asesinato conmocionó al país. Una cosa era manifestarse abiertamente en su contra y otra, muy distinta, consumar una traición de esa naturaleza. En el estado de Coahuila gobernaba hacía 3 años Venustiano Carranza. Tenía 53 años, una abundante barba blanca y una larga experiencia en los asuntos de la política. Durante el porfiriato había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado y senador. Era un hombre culto, apasionado por la historia y convencido de que no existía otro imperio que el de la ley. Por eso, y a pesar de que en los últimos meses no comulgaba con el gobierno de su paisano Madero, decidió ponerse a la cabeza de un movimiento armado que restableciera el orden constitucional que habían roto Huerta y los otros conspiradores. Quizá, temiendo lo que les esperaba, Huerta y Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, le enviaron a Carranza una carta en que pretendieron convencerlo de que olvidara su intento de sublevación, ofreciéndole complacer todas sus peticiones personales si se retiraba a los Estados Unidos. Carranza, con la mano temblorosa por el coraje, les escribió las siguientes palabras. Por toda contestación a las indignas proposiciones que ustedes me hacen, les manifiesto que los hombres como yo no prevarican ni se venden. Eso queda para ustedes, cuyo solo objeto en la vida es la vergonzosa satisfacción de innobles ambiciones. Levanten su negro pendón de ignominia, eleven sobre el país entristecido la voz que gritó traición y muerte, que yo, junto con el pueblo mexicano, alzaré del fango en que habéis arrojado la bandera de la patria
y si caigo defendiéndola, habré conseguido que mi pobre gestión en la vida merezca el mayor premio a que aspirar debemos los hombres honrados. Y así lo hizo. Vestido con su chaqueta de grandes botones dorados, pantalón de montar, botas de charol, sombrero de fieltro gris con alas anchas y montado en su caballo prieto, se puso a la cabeza de los militares fieles al gobierno y se dirigió a la hacienda de Guadalupe, donde firmó, el 26 de marzo de ese mismo año, el plan bautizado con el mismo nombre de la hacienda, el Plan de Guadalupe. Ese documento decía, entre otras cosas, que se desconocía como presidente al general Victoriano Huerta y se nombraba a Venustiano Carranza, primer jefe del ejército que se llamaría constitucionalista. Se llamó así porque exigía el respeto a la Constitución de 1857 y encargado del Poder Ejecutivo que hasta unas nuevas elecciones dieran paso a otro presidente. El gobierno de Sonora también se adhirió al plan y lo mismo hicieron los revolucionarios de Chihuahua y Coahuila. Un mes después ya estaba organizado perfectamente un numeroso ejército que avanzaría desde el norte hacia la capital del país. Como si una avalancha incontenible se hubiera desatado, los revolucionarios fueron cubriendo los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz. Al mismo tiempo que los zapatistas, que no habían abandonado su propia revolución, enfrentaban a los federales en los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Un año después del asesinato de Madero, prácticamente todo el país estaba en guerra, y el gobierno de Huerta, acorralado, daba patadas de ahogado. Disolvió el Congreso, encarceló a varios de los legisladores que estaban en su contra y se convirtió en una verdadera dictadura. Como si las cosas en el país no estuvieran ya muy complicadas, el presidente de los Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto. Primero, pidió la renuncia de Huerta y después, en abril de 1914, mandó tropas para que ocuparan directamente los puertos de Veracruz y Tampico. Aun cuando se suponía que esta acción era para ayudar a los constitucionalistas, Carranza se opuso a ella y exigió al presidente estadounidense que retirara sus tropas, pues el pueblo mexicano, decía, tiene derecho a arreglar sus problemas internos del modo que más le cuadre. A pesar de la resistencia de los cadetes de la Escuela Naval y de muchos civiles que se unieron a la defensa del puerto, los soldados estadounidenses se instalaron en Veracruz. Por suerte, la guerra quedó en suspenso mientras se llevaban a cabo las negociaciones y, para sorpresa de los veracruzanos, a los gringos les dio por la limpieza y la salubridad, y se les veía barriendo las calles y el mercado con agua de mar, instalando baños públicos o dictando nuevas reglas como la prohibición de escupir en la calle. Mientras tanto, Huerta cayó en la cuenta de que era imposible detener el avance de las tropas revolucionarias hacia la capital y huyó del país. Los pocos que quedaron de su gobierno se rindieron el 13 de agosto de 1914 frente al ejército victorioso que comandaba el general Álvaro Obregón. En su marcha a la Ciudad de México, los revolucionarios iban cantando: Huerta ya tiró las trancas, se salió por un corral, cuando supo que Carranza tomaría la capital.